en una buena silla, su mesa, su esfero, su libro de notas si quiere, y o un resaltador, y hoy vamos a conectarnos con el Señor, con su palabra. Su palabra es la que nos santifica, y el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ¿dónde vamos a encontrar esa verdad? Solamente en su palabra. Amado Padre, esta mañana, guíanos en tu palabra, instrúyenos, corrígenos. Señor, discierne nuestros pensamientos. Y permite, Señor, úsame esta mañana, usa mis palabras correctas, mi pensamiento correcto, y que yo exprese tu pensamiento, de tu carácter, tu doctrina, Señor, esta mañana. Permíteme, Señor, ser un buen interlocutor tuyo. Solo aspiro a eso, nada más, porque es tu mensaje, Señor, en esta mañana, lo que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6. Seguimos en el estudio de Proverbios. Recuerden, el libro de Proverbios fue inspirado por Dios a través de Salomón con el fin de transmitir a la vida de Israel principios de vida sabia, los principios de vivir sabiamente y santamente ante la presencia de Dios. Es un libro donde no hay promesa ni ley, pero hay principios de sabiduría para vivir en carácter y en conducta. Ese es el libro de Proverbios. Y estábamos hablando en Proverbios capítulo 6, vamos a entrar a algo bien interesante. Vamos a los versículos 16 y 19 y luego vamos a comenzar a explicar cuál es lo que queremos esta mañana. Vamos a hablar esta mañana de las cosas o 7 cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. Entonces, en esos 7 ítems, alguien mira, bueno, pastor, ¿qué debo hacer? Pues mire si alguna de esas cosas está en su vida. Hablamos de 7, pero hay mucha más en la palabra de Dios que Dios aborrece, pero podríamos pensar que la palabra pecado encierra todo el concepto de lo que Dios aborrece. El pecado, todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios, va en contra de la voluntad de Dios y no honra y santifica a Dios. Eso es pecado, el pecado de esa manera. Entonces, dice así, 6 cosas, Proverbios capítulo 6, versículo dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Bueno, alguien dirá, esas categorías son duras, sí. Cosas que aborrece Dios. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Eso viene de una palabra del latín que significa alejamiento o sentirse horrorizado por algo. Es lo que llaman aborrecer. Eso viene del latín. Ahora, la palabra aborrecer habla de detestar. Cuando usted detesta algo o a alguien. También tiene que verse con cansarse de algo o de alguien. Eso es aborrecer. Aborrecer también tiene un sinónimo de odiar. Entonces, es una palabra bastante fuerte. Bíblicamente, habla de el rechazo o el repudio. Entonces, la palabra aborrecer aquí en Proverbios, el sinónimo o la interpretación más acorde bíblica es las cosas o las 7 cosas que Dios rechaza o repudia. Rechaza o repudia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ahorita vamos a ver algo bien interesante. Ahora, ¿usted aborrece algo o a alguien? Bueno, si lo hace, está en pecado, y eso es un pecado, aborrecer. Pero pasó un momento, pero si Dios dice que aborrece, entonces Dios está en pecado. No, le voy a hacer una diferencia porque esto es importante en la interpretación. Ahora, usted puede aborrecer algunas cosas, por ejemplo, algunos aborrecen la corrupción. Bueno, eso es válido, ¿cierto? Algunos aborrecen la cebolla, aborrecen algo, también es válido, ¿cierto? Pero el problema es que usted puede aborrecer una comida, un lugar, una cosa, una persona, alguna actitud, pero hay que tener cuidado, porque dice que Dios rechaza o repudia 7 cosas y aborrecer
en ese sentido. Entonces Dios aborrece, rechaza esas cosas como pecado. Pero vayamos a primera de Juan 4:2. Es mi primera disertación de diferencia. Entonces vamos a ver. Aquí hay algo bien interesante. Primera de Juan. Y ya los voy a llevar. Vamos hilando un poquito el tema. En primera de Juan, capítulo 4, capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oh, un momento, pastor, un alto. Entonces, si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. Sí, la Biblia lo dice. Pero pastor, usted dice en Proverbios que si 7 cosas aborrece, entonces Dios también es homicida. Mucha atención a la diferencia. Dios aborrece la práctica del pecado. Pero Juan dice que mucho cuidado cuando nosotros aborrecemos no una cosa o un lugar, sino a una persona. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa es una gran diferencia. Dios rechaza y repudia las actitudes pecaminosas. Y en Juan nos dice que si nosotros rechazamos, no está hablando de actitudes pecaminosas o de actos o prácticas, sino hablando del hermano de una persona, somos homicidas. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Imagínense, aborrecer significa detestar. Cuando dice yo detesto a esa persona, cuidado, mira lo que está diciendo primera de Juan 3:15. Usted es un homicida. Pastor, bastante fuerte. Sí, está en la escritura, no hay nada que hacer. Yo no puedo interpretarlo de otra manera. Dios lo dice y así funciona. Entonces, mucho cuidado cuando usted dice yo detesto o me cansé de esa persona. Usted es un homicida. O odio a esa persona o aborrezco a esa persona. Mucho cuidado. Usted puede rechazar la cebolla, aborrecer la cebolla, pero si usted aborrece a su hermano es un homicida. Hay una gran diferencia entre las cosas y las personas, entre las actitudes pecaminosas y el ser humano. Entonces, mire lo que dice 1 Juan 4:20. Mucha atención con esto. Hay que tener cuidado. 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Ahora, lo primero, dice, si usted aborrece a su hermano, hablo, esposa, esposo, hijos, padres. Bueno, yo hago un paréntesis. Alguna vez escuché a un joven que decía, yo odio a mis padres, aborrezco a mis padres. ¡Wow! Y uno se pone a ver por qué, porque es el padre que ama, disciplina a su hijo, y lo que simplemente le estaban prohibiendo era tener unas amistades terribles, y el muchacho expresó eso, yo los aborrezco, los odio. Es un homicida. Es un homicida. Y lo peor, la segunda parte que dice Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Entonces no solo es homicida, sino es ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Impresionante, ¿no? Entonces, mucha atención porque hay una gran diferencia entre lo que aborrece Dios y lo que nos muestra Juan. Aborrecer la actitud o rechazar o repudiar la actitud pecaminosa es válida porque Dios nos da ejemplo. 7 cosas Dios aborrece, rechaza y repudia. Las actitudes y las prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no puede consentir o aceptar o ante su presencia tener el pecado. Y Juan nos dice que el que aborrece a su hermano, no la actitud, sino la persona, es un homicida y es un mentiroso. ¿Y eso qué significa? Juicio, castigo, y dice que no tienen la vida eterna. Es un homicida y un mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Que los homicidas y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces quiero hacer aquí algo. ¿Sabía que aborrecer a su hermano es un pecado terrible? Que es como ser un asesino y es ser un mentiroso. Entonces, mire, aborrecer no es un pecado sutil. Yo lo llamo los pecados light. No, es que esa persona, pastor, es que esa persona yo la detesto. No la puedo ver, la frase famosa, no la puedo ver ni en pintura.
Y si sabe qué está pasando, usted está cometiendo un pecado terrible. A veces pensamos que esos son pecados light, que eso no, eso no es pecado. Pecado es matar, robar, asesinar. No, 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 no. Mire que esto es grave. Y quiero presentárselos porque esto es grave, consistente en la Biblia y tiene un juicio y un precio. Por favor, si esta mañana usted aborrece a alguien, pídale perdón a Dios y busca a su hermano. Deje su ofrenda en el altar y reconcíliese con su hermano. Y cuando habla de hermano, habla del prójimo. Si usted le dijo a su papá, a su mamá ayer que los aborrecía, los detestaba, búsquelos, pídeles perdón. Si usted le dijo a su esposa, a su esposo, a su vecino, a su familia, a su mismo hermano en la iglesia, búsquelo. Porque usted es un homicida y un mentiroso. Porque si usted aborrece a su hermano y dice que ama a Dios, usted es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios si no ama a su hermano? Muy bien, entonces, primer punto. ¿Quedó claro que es aborrecer para Dios y que es aborrecer en Juan en cuanto a nuestra vida diaria, aborrecer a una persona? Entonces, el aborrecer a un hermano, eso es un pecado terrible. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Veamos algo en el equilibrio. Dios es amor y Dios es justicia. Entonces, en su amor nos salvó. En su justicia hay castigo. Entonces, vamos a ver algo bien interesante. Descubrí esta semana algo que yo, preparando el mensaje. Hay algo que se predica en la iglesia y de buena intención, no estoy diciendo que sea malo, cuando decimos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y se han hecho mensajes bajo ese título. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y se ha hecho mensajes y se ha promulgado y muchas veces lo hemos usado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que me lo encuentre, le doy un premio. No está. No está. ¿Suena bien? Sí, no estoy diciendo que suena bien, pero hay que entrar un poquito a hilar en fino. Y me puse a investigar y dije, oiga, pero si no está en la Biblia, porque me puse a buscar en Google y en otro lado, y mi concordancia y todo, oye, ¿dónde está ese versículo? No está, no está. Entonces dije, pero esa frase lleva muchos años, ¿quién la dijo? ¿O dónde está? ¿Sabe quién la dijo? Mahatma Gandhi. ¿Sí sabían? Mahatma Gandhi, en el siglo XIX, él fue un abogado hindú y fue un hombre filósofo de su época que buscó la libertad del pueblo hindú ante el gobierno británico y se creó, o él fue el que inventó realmente la resistencia civil pacífica. Mahatma Gandhi, entonces, en su promoción, muy interesante, él practicaba el hinduismo, que es la segunda religión más grande del mundo, el hinduismo. Y usted me preguntará, pero ¿cómo Mahatma Gandhi dijo esto? Es muy interesante porque Mahatma Gandhi, siendo filósofo, usted sabe que los filósofos siempre andan inquiriendo en otros principios y nunca cierran sus puertas. El filósofo es de mente abierta, digámoslo así. Mahatma Gandhi dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Gandhi, y usted lo puede buscar en Google. Y es muy interesante cómo Mahatma Gandhi dice esta frase y queda plasmada y la iglesia cristiana lo toma como un principio bíblico. No está en la Biblia. No está en la Biblia, no es un principio bíblico. Suena bien, no estoy diciendo que está mal, suena bien, ya vuelve pájaro uno, oiga, sí, tienes razón, pero hay que mirarlo más a fondo. Mire lo que dijo Mahatma Gandhi que me llama la atención. Mire lo que dice, tengo gran respeto por el cristianismo, a menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús, Mahatma Gandhi. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. ¡Wow! Durísimo. ¡Qué crítica tan fuerte! Desde hace años, demostré en Sudáfrica que el adjetivo pasivo era un término empleado al menos al referirse a Jesús. Él era al resistidor más activo que quizá conozca en la historia. La suya era la violencia, era la no violencia por excelencia. Por eso Mahatma Gandhi
dice lo siguiente: yo digo a los hindúes, mire lo que le dice Mahatma Gandhi, que su vida sería, le dice a los hindúes, que su vida sería imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. Cierro comillas, textualmente lo estoy leyendo de un artículo que sacaron directamente de la biografía de Mahatma Gandhi. Bueno, pastor, un momento, ¿y entonces esto a qué viene el tema? Bueno, imagínese, Mahatma Gandhi dice esto de Jesús, dice eso del cristianismo, él lo lee como filósofo y da un punto de vista y plasma esta frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si uno se va a Proverbios, uno dice, claro, 6 cosas que aborrece Jehová. Mis queridos hermanos, eso está en la Biblia, no es un principio bíblico y tenemos que tener cuidado cómo usarlo. Tiene que salir de nuestro lenguaje esa frase porque es de Mahatma Gandhi, no es de Cristo, no es de Dios. No estoy diciendo que esté mal, suena bien, pero no es bíblica y vamos a descubrir por qué. Ahora, interesante que Mahatma Gandhi era afín al cristianismo, pero se desilusionó de ella por los cristianos. Era afín al cristianismo, pero se desilusionó de ella por los cristianos. Lean un poquito la historia de Stalin, José Stalin, léanla. Cómo Stalin se volvió comunista. El primer sitio que él pisó fue una iglesia cristiana y se desilusionó de ella. Léanlo un poquito cómo fue la vida de Stalin y cómo él se convirtió luego. Por eso él dijo, la religión es el opio del pueblo. Porque él tuvo una muy mala experiencia en una iglesia cristiana con cristianos, no con Cristo. Todo aquel que se acerca a Cristo tiene la mejor experiencia de su vida. Encuentra las respuestas a su vida y encuentra un propósito a su vida. El problema es cuando alguien se encuentra con un cristiano que no es cristiano y le pasa lo que le pasó a Mahatma Gandhi y a Stalin. El problema del cristianismo es que los cristianos no viven de acuerdo a sus normas. Durísimo y reflexivo. Cierro paréntesis. Entonces, pastor, esa frase la tenemos que decir, sugiero que no, y la estoy sacando de mi léxico, también bíblico, porque acabo de descubrir que eso lo dijo Mahatma Gandhi y no el Señor. Yo me apego a lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque sus palabras son de vida eterna y son reales e inherentes. Bueno, entonces, pastor, entremos un poquito entonces. ¿Cómo manejamos ese balance? Entonces, un momento, pastor. Dice que, Proverbios dice que él aborrece, rechaza y repudia el pecado, la práctica del pecado, y Juan dice que si yo aborrezco a mi hermano, soy un homicida. Entonces, recuerden, Dios, en este sentido, Dios aborrece y rechaza la práctica del pecado, pero Juan nos dice, cuidado con rechazar al hermano, al ser humano, imagen de Dios, y usted se convierte en un homicida o en un mentiroso. Entonces, la frase de Mahatma Gandhi, ¿cómo la incrustamos en la Biblia? ¿Cómo logramos, pastor, de lo que él quería, bueno, en forma intencional? No estoy diciendo que sea malo, que Mahatma Gandhi haya hecho esto en forma perversa. No. Lo dijo bajo un principio del Sermón del Monte y lo que estudió de Jesucristo y lo que leyó de la Biblia. Y puso esa frase que suena muy bien, pero entremos un poquito. Dios es amor. Sí, el amor. Y ese amor está más allá de nuestra comprensión. Veamos la parte izquierda de la balanza, por decir el lado izquierdo o derecho. La parte izquierda de la balanza, porque estoy aquí a mi izquierda, es que Dios ama a los pecadores perdidos. Dios los ama. Entonces Mahatma dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, Dios ama al pecador, eso es cierto. ¿Qué dice Romanos 5:8? Vamos allí, porque los voy a llevar a algo muy interesante. Este mensaje lo vamos a dividir en 3 partes, porque es larguísimo. Larguísimo, y sé que pues el tiempo no es mucho, se me va, pero yo quiero que ustedes y yo comamos carne, y esa carne es muy importante en nuestra vida espiritual. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, Él ama a los pecadores perdidos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿Él ama a los pecadores perdidos? Sí. ¿La Biblia lo dice? Sí. Romanos 5:8. Ah, pastor, vamos bien con Mahatma Gandhi. Sí, vamos bien, tranquilos. Por eso le digo que la frase tampoco es una frase perversa o mala o malintencionada. No. Lo sacó de lo que extrajo el Sermón del Monte y todo esto. Entonces, ¿Él ama a los pecadores perdidos? Sí, porque dice, mas Dios muestra su amor. Lo mostró, no lo ocultó,
Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:8, ¿qué dice? El que no ha conocido a Dios, vayan allá conmigo. Yo prefiero que vayan a la Biblia, porque no pronto digo algo que no corresponde, lo sé de memoria, pero primera de Juan 4, pero prefiero a las personas nuevas que me acompañen si quieren subrayar. Les voy a dar tiempo. Primera de Juan 4:8. Es más importante ir a la Biblia que escucharme. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ¿qué? Amor, esencia. Uno de sus atributos muy grandes, atributos que son comunicables. Es un atributo como ese es su amor. Entonces, ¿Dios qué? Dios es amor. Hay un libro muy lindo, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, el amor. Entonces, mire que Dios es amor. Por eso él dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. Él es amor. En primera de Juan. Y Jeremías y primera de Juan 4:19, ahí mismo, vayan un poquitico más adelante. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y dice Jeremías 31:3 que él nos amó con amor eterno. Significa que él ama a los pecadores perdidos. Sí, definitivamente sí, nos ama. Romanos 5 y más. Dios muestra su amor, lo muestra, lo da porque Dios es amor y nos amó porque Él nos amó primero. Él no nos buscó primero en el Edén, Dios buscó a Adán. Nosotros no le amamos, por nuestra naturaleza somos rebeldes, hijos de ira. Al contrario, Él es el que nos ama primero y nos trae. Entonces, mire que Dios nos ama, sí, Dios, Él ama a los pecadores perdidos. Escúcheme, Él ama, mira la definición, a los pecadores perdidos. Segundo, su amor se hizo posible, su amor se hizo posible, se palpó de una manera real, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo dio. Dios muestra su amor por con nosotros, lo muestra. ¿Y cómo lo mostró? Porque dio. ¿Qué dio? Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los pecadores perdidos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no solo Dios ama a los pecadores, sino muestra su amor, sino nos dio, ¿sí? Su amor se hizo posible, la salvación, y su amor se hizo posible a través de la salvación, nos dio a su Hijo. Entonces, mire que su amor se hizo posible. No solo no lo dio, sino lo hizo real. Y por último, ese amor se volvió real cuando envió a Jesucristo a la cruz. Primera de Juan 4:10. Mire lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación, si quiere poner ahí debajito, se llama reconciliación por nuestros pecados. Entonces, Él no solamente muestra su amor, no solamente nos dio su amor a través de Cristo, sino que lo envió a Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces, maravilloso. Entonces, pastor, hasta ahí la frase, la segunda parte de la frase de Mahatma Gandhi dice, él ama al pecador. Es cierto, está demostrado en estos versículos que el amor de Dios está más allá de nuestra comprensión. Nos amó haciendo pecadores, nos ama, se hizo posible la salvación a través de que Él dio a su Hijo y ese amor lo envió a Jesús en la cruz. Lo hizo morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Dice el versículo, en propiciación. Esa palabra es muy importante porque se usa mucho en el Antiguo Testamento. Y ahorita que entremos a Levítico y Números, lo vamos a ver en Deuteronomio. Propiciación se llama reconciliación. Sé propicio a mí, decía en la oración que decía el publicano y el sacerdote. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí vemos el amor de Dios. Veamos la segunda parte, pero yo les decía que en mi mano izquierda está el amor de Dios. Aquí está, plasmado. Entonces, Él ama a los pecadores perdidos. Sí, sí, es clarísimo. Hay versículos que sustentan eso. Pero en la otra mano está la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios se pone algo que se llama que Él aborrece. Y Él aborrece el pecado. Y el pecado
lo juzga. Eso es muy importante. Vamos a mirar algunos versículos que nos va a llevar a pensar y a desbaratar un poquito la frase de Mahatma Gandhi, que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y vamos a ver que Dios ama al pecador, ¿sí? Dios ama a los pecadores perdidos, pero aborrece al impío y al que practica el pecado. Ahí está cómo vamos a desbaratar esa frase. Pastor, ¿cómo hacemos? Vamos a ver algunos versículos que nos van a llevar a entender que Dios aborrece el pecado. Sí, sí, porque Él es santo. Dios es santo. Nada puede entrar al lugar santísimo con pecado. Dios es santo. Dios aborrece el pecado. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:16? Vayan conmigo. Ahí vamos a desglosar, ya empezar a desglosar un poquito la idea. No es fácil, he tratado de hacerlo lo mejor posible, que Dios nos ilumine en eso, pero Primera de Pedro 1:16 dice, sed santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios siendo santo no puede ver el pecado, no puede tener comunión con el pecado y el pecado no puede estar delante de él. Porque él es ¿qué? Es un Dios santo. Primera de Pedro 1:16. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Váyase, por favor, un poquito atrás, si son tan amables, me acompañen. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Está hablando de la persona de Cristo. Ahora, esos dos versículos, y hay muchos más, solo tomé dos que son significativamente importantes. Que Dios es santo. No hay presencia de pecado ante su trono. No puede tener comunión con el pecado, no puede ver el pecado, aborrece el pecado totalmente. Por eso hay 7 cosas que Dios aborrece, que tienen que ver con el componente del pecado. Entonces, lo primero es que Dios aborrece el pecado, claro que sí. Segundo, ¿Dios ama al pecador? Sí, Romanos 5:8, Juan 3:16 y 1 Juan 4:10, ya lo vimos. Dios ama al pecado. Pero hay una cosa, Él aborrece al hombre que practica el pecado. Ahí está que la frase de Mahatma Gandhi no se cumple. Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mucha atención porque Él ama a los pecadores perdidos, pero aborrece al hombre que practica el pecado por decisión y por práctica. Ahí está el punto, el hilo fino, la zona gris que tenemos que desmenuzar. ¿Cómo? Vayamos a Proverbios 11:20. Proverbios 11:20. Quiero que se vayan hoy con esta idea. Si no alcanzo más del mensaje, tengo todo el año. No, mentiras, son unos buenos domingos. Pero Proverbios 11, miren acá. Vamos a ir despacio porque esto es una parte doctrinal que no es fácil de expresarlo, de comunicarlo. Y he pedido al Señor que me dé toda el denuedo, como le pidió Pablo y a Pedro, a los apóstoles, que con denuedo podamos explicarlo, porque me parece muy importante no caer en errores de frases como estas. Voy a dar un ejemplo de otra frase, un poquito de paréntesis. ¿Ustedes han escuchado eso? Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces a veces nos dicen, mire, Dios dice, la Biblia dice, algunos por ahí más osados, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Suena bien, ayúdate que yo te ayudaré. Eso sería como el principio de Josué 1:8 y 9. A la luz de Josué 1:8 y 9, si usted lo mira, oiga, sí, suena como que lo puedo meter. No lo mete ahí. Esas son expresiones populares de personas que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Suena bien, no es perverso, ni mucho menos, ni malo, pero no es bíblico. Entonces, tenemos que aprender a discernir, como Mahatma Gandhi dice, que dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y hay que tener cuidado. Miren, Proverbios, vamos a desglosar eso. Proverbios 11:20. Y les voy a demostrar por qué Dios aborrece al hombre pecador. Mire la diferencia que te estoy diciendo. Él ama a los pecadores perdidos.
Su amor se hizo posible y nos dio una salvación inmerecida y nos puso a Jesucristo en la cruz para darnos una salvación eterna. Él ama al pecador, pero aborrece 7 cosas y la última la abomina, que es el aborrecer al hombre que practica el pecado. Ahí está la diferencia de la frase al impío. Vamos a demostrarlo, no son expresiones mías. Proverbios 11, nos vamos a meter en terrenos difíciles, doctrinales, pero chévere, me encanta. Proverbios 11, versículo 20. Abominación, óigalo bien, acuérdense que en Proverbios dice que la última es abominación. ¿Se acuerdan en Proverbios? El último dice, aborrécese y el séptimo la abomina. Bueno, ok. Abominación nación a Jehová los perversos de corazón. ¡Wow! ¿Ve que la frase de Mahatma Gandhi no se aplica ahí? Porque Dios aborrece a los perversos, es decir, al hombre. Entonces Mahatma Gandhi dijo que él ama al pecador. Tenga cuidado, él ama a los pecadores perdidos, pero aborrece al que practica el pecado. Entonces la frase Mahatma Gandhi no aplica. Mire, dice, mas los perfectos de camino les son agradables. Les son agradables. Entonces, la abominación a Jehová, los perversos de corazón, es decir, los impíos, los que practican el pecado por decisión y práctica continua, son abominación. Dios los rechaza, Dios los repudia, Dios los detesta, se cansa de ellos, los aborrece en lo sumo, abomina. Esa palabra abominación es bastante fuerte en su definición. Veamos otro versículo, Salmo 7:11. Salmo 7:11. ¿Van conmigo, hermanos? ¿Sí? Levanten la mano los que no estén dormidos. Ok, levanten la mano. Muy bien, gracias. Algunos que los veo. Gracias, hermanos. Muy bien, no están dormidos. Perfecto. Salmos, y el que esté dormido, bienvenido nuevamente. Estamos en Proverbios. Ok. Salmos, capítulo 7. Vamos a Salmos, capítulo 7. Terreno difícil. Mahatma Gandhi se ganó. A él lo asesinaron, ¿sí saben? Lo asesinaron. Personaje interesante de estudiar. Lástima que no fue salvo. Pero bueno, está bien. Salmos 7:11. Mire lo que dice. Mucha atención. Dios es juez justo. Ahí les decía la balanza. ¿Se acuerdan? Aquí está el amor de Dios. Él ama a los pecadores perdidos. Él muestra su amor por los pecadores. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dio a su Hijo y lo envió a morir en una cruz, según 1 Juan. Pero la otra balanza está aquí, mírenlo, aquí está la otra balanza. Dice, Dios es juez justo. Un juez es para impartir justicia, para decir si hay una falta o no, si hay un delito o no. Y dice, y Dios está, ¿qué? Airado contra el impío todos los días. ¿Lo ve ahí en ese versículo? Dios aborrece al hombre impío. Está airado con el impío todos los días. Entonces la frase de Mahatma Gandhi no aplica. Dios ama a los pecadores perdidos, pero está airado todos los días contra el impío. Eso es una persona, un ser humano, que le gusta, que disfruta, que comparte el pecado día tras día tras día. Y Dios aborrece eso. ¿Me entienden ahora dónde vamos? Bueno, muy bien. Vamos, por favor, a Salmos 5:5. Estos son versículos contundentes. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Bueno, el insensato. Recuerden los jóvenes, en Proverbios capítulo 1 habla de los crédulos, insensatos y burladores. Bueno. Y mire la palabra acá, aborrece a todos, habla del ser humano. Entonces, y ama al pecador, como dice Mahatma Gandhi. No, cuidado, hay que diferenciar esa frase de Mahatma Gandhi. Dice, aborrece a todos los que hacen, ¿qué? Iniquidad. 7 cosas Dios aborrece. Y la séptima, abomina. Entonces, mire que la Biblia es muy clara en decir, tengan cuidado.
Dios es amor, pero Dios no es alcahuete, ni tonto, ni desapercibido. Y si Dios no actúa, no significa que Dios se durmió, el anciano de días está dormido en su trono. No, 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 no. No estamos hablando de un Dios que simplemente deja que pasen las cosas. No. Actúa una cosa que se llama maravillosa, su misericordia, otro atributo de él importantísimo, y es un atributo comunicable. Comunicable significa que también nos lo transmite a sus hijos. Entonces, fíjense lo maravilloso. ¿Y qué dice el versículo? Yo quiero volver a leer. Ahí, en Salmo 5:5, dice, aborrece a todos, ser humano, a todos los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Entonces, ¿Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? No, al pecador de práctica no lo ama. Ama al pecador perdido, a todo el mundo. Pero al pecador de práctica, su ira, su juicio, y los aborrece. Entonces, cuidado, hermanos, de caer en esta trampa de esta frase y de caer sutilmente en pensar que Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces Él no actúa y nos ama a todos. Y Dios no es juez justo. No, Dios es juez justo en equilibrio. Salmo 11:5. Quiero seguir mostrándoles. Y gracias a Dios por su palabra. Salmos 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo, óigalo bien, al malo, al que hace iniquidad, al que la practica, al que lo disfruta en ella. Nosotros somos pecadores por nacimiento, por herencia, por práctica y decisión. Aquí habla de las últimas dos partes, práctica y decisión. Yo decido, yo practico a voluntad, a conciencia, lo disfruto el pecado, no me importa. Pero mira lo que dice acá. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Lo ve? Escrituralmente, Dios aborrece al pecado y aborrece al impío, al practicador de pecado. 34:16. 34:16. Pastor, no hemos entrado ni al primer versículo de Proverbios, eso es cierto. Pero creo que es importante tener claro esto, el contexto y la introducción para entrar por qué Dios aborrece estas cosas. Porque alguno encontrará en la Biblia que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, ay, pastor, pero ¿cómo así? Entonces, Dios se contradice. Aquí hay una contradicción bíblica. Le estoy quitando esa pregunta para que vean que no hay contradicción entre lo que aborrece Dios y lo que nos muestra primera de Juan en aborrecer al hermano. Son dos cosas diferentes, dos palabras en un contexto diferente y con una intención diferente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, Salmos 34:16. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Oiga, la ira. Cuando hablamos de ira, hablamos de juicio. No hablamos de la ira que a usted y yo nos da. Ay, me dio una ira y cogí a patadas la puerta. No, no es de esa ira. La ira de Dios es la ira santa. La ira ante la injusticia y el pecado. La ira de Dios ante la iniquidad. Esa es la ira, no lo confunda. Gracias. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Los aborrece, su ira está permanente. Entonces, ¿Dios nos ama? Sí, Él ama a los pecadores perdidos. Pero al que practica el pecado, la posición de Dios es un juez justo, que aborrece sus prácticas, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fuerte juicio, fuerte mano que Dios tiene con ellos. Bueno, muy bien. Veamos otro versículo. Romanos 6:23. Vámonos al Nuevo Testamento ahora. Romanos, ustedes lo conocen, muchos lo saben de memoria, es un versículo para presentar el plan de salvación, como Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 3:16, pero Romanos 6:23, voy allá porque quiero leerlo textualmente, y para mis hermanos que son nuevos en la iglesia, no dejarlos atrás. Porque la paga, ¿qué? Del pecado. ¿La qué? La paga, el precio de aquellos que practican el pecado. ¿Es qué? Juicio, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted practica el pecado, usted tiene una paga. La muerte. Muerte física, muerte espiritual, separación eterna y al lago de fuego. Y cuando sea el libro abierto los libros, si no se encuentra su nombre, será lanzado
con Satanás y el falso profeta a un lago de fuego por la eternidad, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así funciona. Ese es el juicio. Entonces, fijémonos cómo también Pablo nos habla de que Dios nos ama, pero que al practica el pecado tiene una paga. Entonces, no hablamos de que ama al pecador. No, ama a los pecadores perdidos, pero no habla al pecador práctico. Dios no ama al pecador, lo aborrece y su ira y su juicio está sobre él permanentemente. Vamos a Juan 3:36. Como siempre le he dicho, hoy solo di la introducción. Qué pena con ustedes. Los dejé, como dice, entusiasmados con proverbios, pero tranquilos. Tenemos muchos domingos, gracias a Dios. En Juan 3:36 hay un versículo maravilloso. Dios muestra su amor. Y la hizo posible porque nos dio a Cristo. Dice que amó al mundo, que dio a su Hijo. Y luego en Juan dice que lo puso en la cruz por nuestros pecados, por la propiciación de los pecados, como un sacrificio y una reconciliación. Si usted rechaza a Cristo, ¿sabe qué está rechazando? El amor de Dios. Si usted rechaza a Cristo, rechaza el amor de Dios. Entonces, ese amor por los pecadores perdidos, usted pierde la gran oportunidad de tener una salvación gratuita. Mira lo que dice Juan 3:36, que es maravilloso. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Duro versículo, clave para presentar el plan de salvación. Se lo regalo a los que les gusta tener en la tapa de su Biblia plan de salvación. Pegue este versículo, es clave. Porque si la persona le dice, mire, gracias, estuvo muy bonito su visita, gracias por el mensaje de la palabra, pero bueno, voy a pensarlo. Dígale, permítame, ¿le puedo dejar un último versículo? Dígale, discúlpeme, voy a usar un poquito de su tiempo con toda la cortesía, el cariño, la benevolencia, la benignidad, la amabilidad, la cortesía que distinga a los creyentes de la Iglesia Bautista Valle de Josafat. Y como dijo Mahatma Gandhi, lo del cristianismo, lo mejor es Cristo, pero los cristianos no. Entonces, distingámonos. Y yo le voy a dar este versículo esta mañana. Mire, ¿qué pasa si yo rechazo el amor de Dios? Si rechazo a Cristo, estoy rechazando al Padre. ¿Qué pasa? Pasa mucho. Y quiero que usted, cuando pase ese mensaje, diga, no como Mahatma Gandhi, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, 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 no. Si usted está en práctica de pecado, está bajo la ira de Dios. Entonces, quiero que le regale este versículo. Lo vamos a leer nuevamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted ya le hizo esa primera exposición. Cree en Dios, cree en Jesucristo. Él murió en la cruz. Él ama al pecador. Él envió a su Hijo. Él lo puso en la cruz. Él es amor. Si usted ya les puso eso, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida. Es decir, el que lo rechaza. El principio de la salvación es fe, el de tomar o dejar el amor de Dios, su regalo, por fe, en una fe que Dios nos da de una forma maravillosa, no por obras, sino por su gracia, porque nadie se salva por obra, y llega, pero mira la última parte que quiero que haga énfasis, sino que la ira de Dios está sobre él. Al final, la persona se puede molestar con usted. ¿Cómo me va a decir que estoy en la ira de Dios? Bueno, si usted hoy rechaza el mensaje, sino que la ira de Dios está sobre él, solo le queda un camino, juicio, la ira de Dios. Ah, pero Dios ama al pecador. Sí, pero aborrece al que practica el pecado. Y usted está en esa categoría. Solo quiero irme con decirle que alguien le dijo que si usted rechaza el amor de Dios, el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo, excluye el amor de Dios porque Dios es amor, pero usted, si usted no está bajo esa protección, está bajo óigalo bien, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúchelo, sobre él. ¿Qué significa sobre él? Que está ahí listica para... ¿Y qué detiene a Dios eso? ¿Por qué no lo hace? Porque Dios es amor. Bien dice el apóstol Pedro.
que Dios es misericordioso y paciente para con todos, porque Él desea lo más profundo de su corazón que todos procedan al arrepentimiento. Pero la ira está ahí, hermanos, la ira está sobre Él. Y usted no se puede ir de presentar el plan de salvación sin decirle, hermano, amigo, vecino, mamá, papá, hijo, si tú no aceptas a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Entiende que si no, Dios te va a juzgar. La persona tiene que entender que si rechaza a Dios, hay una consecuencia. La paga del pecado es muerte y la ira de Dios está sobre él. Interesante. Romanos 1:18. Termino esta mañana ahí y termino mi introducción. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Tengo un problema con mi Biblia, que resulta que la he usado por, 35 años y se me está desleyendo las páginas y las tengo pegadas con cinta transparente. Mi señora me dice, pero tienes como 4 Biblias nuevas ahí, Scofield. Sí, pero no hay como mi Biblia, no sé, no puedo dejar mi Biblia. Tengo una muy linda que me regalaron, pero yo no me puedo desprender de mi Biblia, no sé, no es que sea, no, algo fetiche, no, sino, no sé, es mi Biblia y es donde tengo mis notas y bueno, en fin, amo mi Biblia, hablo la palabra que el Señor me dio. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está ahí y no hay nada que hacer. Versículo 32, salten ahí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que los que practican tales cosas, entonces estoy hablando de los que aborrece, lo que Dios aborrece son los que practican el pecado en forma impía. Y dice Romanos 1:32 y Romanos 2:5 y 8 lo vamos a leer. Miren lo que dice. Dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, fíjense que Dios aborrece, detesta, rechaza, repudia esa abominación. Todo aquel que practica pecado. Ahí está. Y hay un juicio y la ira de Dios está sobre él. Y el versículo 18 dice que toda la ira de Dios está sobre toda impiedad. Versículo 32, que no se complace con los que practican tales cosas, sino que su juicio son dignos de muerte. Y mire, terminemos ahí el versículo 5 al 8 del capítulo 2 de Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si ves que Dios se aborrece al que practica el pecado, cuidado con la frase de Mahatma Gandhi. Vida eterna, versículo 7. Subrayo estos versículos, se los regalo, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Son claves en la presentación del plan de salvación. Son claves, tanto Romanos 1:18 y 1:32. Claves, porque he entendido a través de tantos años, presentamos siempre Romanos 3:20 y 13:20, pero hay que decirle, cuidado, si usted no toma una decisión, hay juicio, hay ira de Dios, hay una paga. Y mira lo que dice, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está, amor, gracia, justicia de Dios. ¿Dios ama el pecado? ¿A los pecadores perdidos? Sí, pero aborrece a los hombres y mujeres
niños y jóvenes que practican el pecado intencionalmente y que se gozan con otros, porque la ira de Dios está sobre cada uno de ellos. Yo siempre digo que termino, pero 1 Juan 3:8. Y ahí sí voy a terminar. Siempre que diga que su pastor va a terminar ya, es porque le faltan 2 versículos, tranquilos. Aprendan a conocer a su pastor. 1 Juan 3:8. No, perdón. Estaba en Apocalipsis. 1 Juan 3:8. Dice así. El que practica el pecado. Ahí. Entonces, voy a repasar. ¿Dios aborrece el pecado? Sí, porque Él es santo. ¿Dios ama a los pecadores perdidos? Sí, Romanos 5:8. ¿Trajo una solución a eso? Sí, nos dio a su Hijo en amor y lo entregó en la cruz. Pero Dios aborrece, rechaza, repudia y le es abominación el hombre, la mujer, el joven, el anciano y el niño que practique pecado. Sí, Dios aborrece sus prácticas. Dios aborrece sus prácticas y hay una paga de ese pecado y la ira de Dios está sobre ellos. Y este versículo es contundente. Dice, 1 Juan 3:8. Perdóname, me perdí acá. El que practica, la palabra practica, ese es el punto clave. Dios ama a los pecadores perdidos, sí, los ama, pero al que practica el pecado, ojo la diferencia con Mahatma Gandhi, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y el diablo qué recibió? Juicio y la ira de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Hermano, no lo digo yo esta mañana. ¿Por qué esa frase de Mahatma Gandhi nos relaja tanto? ¿Ah? Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y a mí me ama. A mí me ama. Y me siento en esa frase que no es bíblica, que suena bíblica, que no es bíblica, que no está en la Biblia, y me relajo diciendo, Dios aborrece el pecado, sí es cierto, Dios es santo, pero ama al pecador, sí, y yo soy pecador y Él me ama. Oiga lo que está diciendo, yo soy pecador y Él me ama, sí, y como Él me ama y soy pecador, pues ahí voy, pastor, tratando de hacer algo en mi vida. La Biblia no está diciendo eso, hermanos. La Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y la ira de Dios está sobre él. Y la paga del pecado es muerte. Dios aborrece los que practican el pecado y se gozan con los que lo practican también, como dice Romanos capítulo 1, versículo 32. No solo lo hacen, sino se gozan, lo que llamamos pecado social. Yo bebo y le doy a mi hijo y me gozo como cuando lo veo borracho. Yo soy un maldiciente y le enseño groserías a mi hijo y me gozo cuando él es un maldiciente. Hermanos, hemos aprendido algo en lo cual yo no quiero que usted esté cómodo. Si usted practica el pecado, es hijo del diablo. Y la ira de Dios está sobre usted. Entonces revalúe su salvación. La salvación nunca se pierde. Cuando le digo revaluar significa ¿es salvo? ¿Usted es un verdadero creyente? ¿Usted realmente ha sido renacido en Cristo? Y si me dice sí, significa que usted cada día practica menos el pecado y es más santo cada día. Mahatma Gandhi dejó una frase que confundió el cristianismo. Mahatma Gandhi dejó una frase que nos hizo relajar. Como Dios me ama y soy pecador, pues me va a salvar. No, señores, no funciona. Porque el que rechaza el amor de Dios a través de Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Hermanos, Dios ama al pecador perdido, pero aborrece al que practica el pecado. ¿En qué categoría usted está esta mañana? Yo solo quiero decirle con todo mi corazón, aunque Dios aborrece el pecado,
ofreció un perdón maravilloso. Dios aborrece el pecado, pero nos dio un perdón. ¿Hay esperanza por la gracia de Dios? Claro que sí. Pastor, ¿cómo puedo ser salvo esta mañana? Diga lo siguiente conmigo. Dios, soy un practicante del pecado. He engañado a mis padres, he engañado a mi esposa, a mis hijos, he engañado a mi pastor, he engañado a los hermanos de la iglesia. Practico el pecado y me gozo con los que lo hacen. Y hoy entendí, Señor, que si yo no busco un camino diferente, tu ira está sobre mí. Ni me aborreces. Dios, entendí hoy que tú me aborreces, porque soy un practicante del pecado y soy del diablo. Y mi padre es el diablo y no tú. Hoy, Señor, yo quiero que tú seas mi padre. Y quiero abandonar el pecado de práctica y de decisión. No quiero decidir más por el pecado, no quiero practicar más el pecado. Te recibo en mi vida, Señor, y hoy quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Señor, quiero que me des perdón, quiero que me des paz en mi vida y quiero que me des una vida eterna. Renuévame, Señor. Quítame estas viejas vestiduras y vísteme de tu gracia y de tu amor. Hazme renacer como Nicodemo, nacer de nuevo, renacido, regenerado, en una nueva vida, Señor. Porque va a haber un juicio y tú nos juzgarás por las obras que hayamos hecho. Señor, hasta este día te he engañado. He sido un mentiroso. Aborrezco a mi hermano, aborrezco a mis padres, soy un homicida, soy un mentiroso, aborrezco a muchos y el amor del Padre no está en mí. Señor, perdóname y ayúdame a entender que si yo practico el pecado, tu ira está sobre mí, tu juicio está sobre mí, tu disciplina está sobre mí. Porque aquellos que no te conocen como Salvador personal un día tendrán juicio, pero aquellos que te conocemos, disciplina habrá en nuestras vidas, corrección, hasta que entendamos cuál es el camino a seguir en nuestra vida como creyentes y podamos deshacer esa frase de Mahatma Gandhi: el cristianismo es bueno, pero los cristianos no lo hacen bien. Cambiémoslo, Señor, la historia. Cambiemos la historia, Señor. Que la gente diga, el cristianismo es extraordinario y los cristianos son ejemplo para buscar a ese Cristo amado. Que así sea en nuestras vidas, Señor. Que proclamemos el Evangelio con carácter y con conducta. Vemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, esta mañana. No entré al mensaje, sino solo a la introducción, pero amén. Pensemos que vienen el otro domingo, estaremos disfrutando un buen tiempo. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta mañana, que Dios les guarde. Oren por la iglesia, oren por los hermanos, oremos por la gracia de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias.